Soy originario de Chile, de una colonia cercana a la capital. Me gustaría compartirles una serie de acontecimientos aterradores de los que fui testigo mientras trabajé en la panadería de una familia, a quienes por razones de respeto mantendré en anonimato. Es una tradición en ese lugar fabricar la marraqueta. Tomé ese empleo siendo muy joven. La situación en mi familia así lo apremiaba. Somos de clase baja. Mi padre abandonó a mi mamá cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Los dueños de la panadería eran vecinos nuestros, siempre buenas personas. Aun cuando yo no laboraba con ellos, solían regalarle pan a mi mamá. También algunas veces nos apoyaban con algo de azúcar o sal. En cuanto yo tuve edad, comencé a ayudarles en lo que se pudiera. Duré mucho tiempo trabajando con ellos, jamás presencié nada paranormal, hasta el día en que la hermana mayor del dueño se fue a vivir a un departamento que se encontraba justo arriba del negocio. A partir de ese día todas las cosas cambiaron. Es curioso, yo jamás conocí ese departamento por dentro. Por respeto, no me gusta andar husmeando en casas ajenas. Para mi mala suerte me tocaría conocer ese lugar. Todo empezó con eventos sin explicación. Cuando nos tocaba trabajar en la madrugada, escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción del horno. Al principio solo las escuché yo, después comenzó a oírlas mi patrón, quien cubrió el ruido con música, así que subí el volumen de la radio. Pasaron unas cuantas semanas, hasta que volvimos a presenciar algo extraño. Ocurrió lo mismo, justo a las 3 de la mañana. Se escucharon aterradoras voces. Le subimos al volumen de la música y continuamos trabajando. Entonces, para nuestra sorpresa, el radio lo bajó por sí solo. Comenzó a cambiarse de estación, así que decidimos desconectarla. Minutos después, pudimos ver entre las sombras a una mujer. Tenía un rostro marcado por cicatrices y una sonrisa que parecía burlarse de nosotros. Su cabello negro caía sobre sus hombros. Podía ser una intrusa, pero sus manos estaban sustituidas por garras afiladas. Nos acercamos con mucho miedo, pero esa cosa se escondió tras una pared. Pasaron los días y conocí a la hermana del patrón. Era una mujer de baja estatura y piel oscura que actuaba de manera extraña. Te hablaba amablemente y después de manera golpeada, actuaba de una manera errática. Yo prefería no hablarle mucho, incluso mi patrón y su esposa me aconsejaron que no lo hiciera. Sin embargo, era inevitable ver a la hermana casi a diario. Tenía por costumbre sentarme en la banqueta afuera del expendio de pan, y ella siempre estaba afuera, caminando. Noté que llegaban personas a visitarle. Al poco tiempo me enteré, por una vecina, que vende desayunos justo al lado de la panadería, que se dedicaba a la brujería, por lo que siempre recibía personas que iban a pedirle trabajos, como amarres o adivinación. En aquel entonces todo esto me parecía algo ridículo. Pensaba que ese tipo de prácticas solo eran producto de la sugestión. Con el tiempo, descubriría que la realidad era otra, y sobre todo que el problema con esa señora era mayor. Pasó el tiempo y el trabajo aumentó, a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Como pueden adivinar, los turnos nocturnos nadie quería agarrarlos, y para mi mala suerte, 2 empleados renunciaron, así que no pude elegir, tuve que trabajar de noche. Para animarme, el patrón hizo turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos, nos tocó ver que de la nada, la cortina que cubre la habitación de fermentación se abrió por sí sola. Sé que pueden pensar que quizás el aire pudo moverla. Bueno, esto sería posible si la cortina se hubiera abierto hacia afuera. Sin embargo, esta cortina de plástico está sujeta a un riel, que es necesario jalar con fuerza para poderla abrir. Las demás noches nos tocaba ver sombras que pasaban, o escuchar que nos hablaban desde la campana del horno. Cada día empeoraban los fenómenos que experimentábamos, y no solo los empleados. Algunos vecinos me contaron en confianza que a veces escuchaban sonidos horribles. En especial una vecina que vive justo al lado me comentó que tuvieron que mudar de habitación a su madre. Contaba que su mamá estaba espantada
Cada noche escuchaba cómo esa mujer pronunciaba una especie de invocación que era contestada con una voz tenebrosa y aguda. No encontraba cómo contarle a mi jefe todo lo que la vecina me platicó. Por suerte no hubo necesidad de que lo hiciera. Un día durante el trabajo, él me contó la misma historia con ciertos detalles que no escuché de la boca de la vecina, seguido de una lista de personas a las que maldecía y deseaba la muerte. Una vez que terminó el patrón de describir los hechos de la vecina, me comentó que necesitaba confrontar a su hermana. Pasarían alrededor de 15 días, cuando una serie de desgracias ocurrieron entre la familia de mi patrón. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en motocicleta. A él le robaron un auto, lo mismo a uno de sus sobrinos que también trabajaba con nosotros, y el peor de todos fue el hijo de la vecina, que tuvo un accidente grave en auto. Tan mal estaba el joven que se encontraba en terapia intensiva. El estrés que provocó esa serie de acontecimientos en el patrón fue tal que terminó por orillarlo a la bebida. En cierta ocasión bebió de más y en un arrebato de ira subió las escaleras hasta la casa de su hermana. Llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras. El patrón le acusaba de ocasionar la desgracia en su familia. Después de la confrontación de mi jefe con su hermana, me fui temprano a descansar. No duré durmiendo ni media hora cuando recibí una llamada de uno de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado. No le entendía muy bien lo que me decía. Se escuchaba asustado. Solo le entendí que la panadería se quemaba. La adrenalina se disparó en mi sangre, por lo que me levanté y salí corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina vi el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos, pero no. Solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los 3 extintores del negocio. Subí corriendo las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el fuego. La hermana del patrón estaba en un estado frenético. Gritaba. Su imagen me parecía muy grotesca, pues llevaba solo un traje hecho de una tela, de esas con las que suelen revestir el fondo de los muebles. La esposa del patrón se encontraba en la entrada de una habitación, donde me aclaró dónde se inició el fuego. Me miró y me dijo: «Mejor ni entres». No hubo manera en que no lo hiciera. Para ese momento ya estaban llegando los bomberos, quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito, cosa que apenas entraron a la habitación donde inició el fuego se aseguró que no fue así. El cuarto estaba hecho un asco, todo chamuscado y lleno de basura, velas de todos colores con incrustaciones de piedras formando símbolos extraños, y coronando el oscuro escenario se encontraba un altar y sobre él una estatua con la forma del demonio. Los bomberos nos tomaron declaración y dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas, que al caer al suelo prendieron toda la basura. Una vez que se fueron, nos tocó limpiar. Sacamos un montón de fotografías que no se alcanzaron a quemar. Cada una llevaba una petición. Realmente no quisimos indagar mucho. Todo eso nos parecía muy aterrador. Quién sabe cuántas cosas más habría en ese cuartito. Después del incendio, la actividad paranormal se desbordó. Los fenómenos no se presentaban solamente en la noche, sino también durante el día. Hace mucho que no visito ese lugar. Sin embargo, no dejo de pensar en lo que pudo haber conjurado aquella bruja.